Ok, Anderson, ¿todo bien? Hola, Hola, ¿qué tal? Listo, entonces, dime, ¿tienes experiencia con el Zoom o todavía no? Anderson, sí, te escucho. ¿tienes experiencia con el Zoom? Algo, A ver, lo que vamos a hacer aquí es algo muy simple. ¿Tienes ya tu presentación lista? sí, Ok, listo. Entonces, no creo que sea necesario que uses la cámara, así ok, que la corto no hay entonces. problema. Vale, Ujú. ya, perfecto. Ok, abre tu presentación, por favor. Dice, el Y anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. segundo, a ver, inténtalo de nuevo, por favor. A ver, Compartir pantalla. ya, Te van a salir una serie de opciones, ¿verdad? sí, creo que ahí se ve. Un segundo. Sí, se ve. Una consulta. ¿Lo estás colocando Ya. en pantalla completa? Me refiero a tu PPT en modo presentación. A ver, ahí está. A ver, ahorita. Ya, ahí está el modo presentación ya. Qué raro, porque no lo puedo ver así. O quizás demora, porque sí, hace rato he estado como todo, que se veía todo. Ahorita ya lo cambié. Ok, ahora sí se ve en pantalla completa. Creo que demora a veces la transmisión unos cuantos segundos para que se visualice. Ujú. Ok, Sí, ¿no? listo. Sí, a ver, un segundo. Lo que voy a hacer es transmitir esta conferencia por, por Facebook, Ya, pero no vamos a tener gente aquí en Zoom, ¿vale? Solo vamos a ya. estar tú y yo voy a estar monitoreando para ver si todo va bien. De todas maneras voy a estar haciendo unas cuantas cosas, pero voy a estar escuchándote. Así que nada, si hay preguntas en Facebook, te las voy a mandar por medio del chat, pero las vas a tener que responder al final, no durante la transmisión, porque esto es la grabación del curso. ¿Listo? Ya. Em, lo que necesito es que me digas, a ver, íbamos a empezar ¿con qué tema? ¿Con qué curso me Ya. habías dicho? Lo que es visión general de contabilidad y empresa, del curso Eh, de contabilidad financiera. El tema es visión Visión general. general de contabilidad y empresa. Entonces, todo eso está en el Sí, modelo de temario, ¿verdad? exacto, sí. Listo. ¿Solo este es el único tema que vamos a tocar aquí o van a haber otros más? Mira, he preparado también el segundo tema de lo que es principios contables, Ok. el que es el segundo. No sé si terminando este lo... ¿En cuánto tiempo vamos a terminar este visión general? Mira, yo le calculo que puede ser unos 45 minutos con unos 15 o 10 de preguntas, ronda de preguntas si es que lo hubiera, ¿no? No, sino con Claro, pues, unas o sea, conclusiones. pueden haber dos preguntas, tres preguntas, como pueden haber más, ¿no? Dependiendo de la audiencia hasta ahora. Ya, Entonces, listo, vamos a iniciar con ya, la presentación. Yo te voy a avisar por medio del chat, ¿ya? Porque no quiero que se escuche mi voz en Facebook. ya. Así que estate atento al chat. Yo te voy a estar... ¿Ves el chat ahorita? Sí, Ok, listo. Ahí te voy a llegar un mensaje dame un minuto y yo te voy a decir, por favor, comienza.
y tú arrancas como si acabaras de entrar. ¿Listo? Ok. Un segundo, por favor. Muy buenos días. Quien les habla es el contador público Anderson Requejo Cueva. En esta semana, semana 1 de inicio del curso de contabilidad financiera, vamos a ver aspectos generales, el marco general de todo lo que compete, la visión general de contabilidad y empresa, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, para empezar, el logro de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que queremos llegar a concluir eh, con este, con esta unidad y lógicamente con esta sesión? Como vemos ahí, el logro de aprendizaje es conocer los conceptos fundamentales e importancia de la gestión contable según la normatividad vigente en nuestro país, ¿no? Como sabemos, todo el marco normativo, el marco contable está amparado en ciertos decretos y ciertas resoluciones legales, ¿no? Entonces, todo ello tiene un sustento legal, por ello que hay que estar siempre bien actualizado con relación a la normativa que se da, ¿no? Día a día, ¿no? Mucho más aún en tiempo de crisis como es la que estamos atravesando, se están emitiendo de manera constante, casi a diario prácticamente, muchas resoluciones de intendencia, muchos decretos, ¿no? Para poder en gran medida contrarrestar el impacto que han tenido las micro y pequeñas empresas producto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Dentro de los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, tenemos la evolución histórica de la contabilidad, los conceptos, objetivos e importancia de la contabilidad, justamente, ¿no? Qué tan importante se vuelve en estos tiempos de crisis conocer cómo están nuestros estados financieros, ¿no? Nuestra situación financiera, para poder a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Decisiones para seguir, decisiones para aguantar, se podría decir, ¿no? Este periodo, o en todo caso también decisiones de cerrar definitivamente actividades, ¿no? Mire, entonces, mucho pasa por ahí, ¿no? En la toma de decisiones y básicamente la contabilidad es una herramienta que le va a permitir fundamentar dicha decisión. También los fundamentos de la contabilidad, como son eh, si es un arte, si aplica técnicas o si es considerada una ciencia, o los tres aspectos están justamente dentro del ámbito de la contabilidad, ¿no? Vamos a definir bien exactamente este tipo de situación. Y por último, ¿cómo se clasifica la contabilidad? ¿No? Ver eh, a nivel de varios aspectos, ¿no? Dependiendo de varios puntos de vista, ver cómo está clasificada y, lógicamente, a partir de ahí, ver qué actividades se desarrollan o aplican contabilidad en sus negocios.
Entonces, esto es de manera general lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, espero que puedan estar todos muy prestos en su atención y estamos también para poder absorber las consultas que crean convenientes. Bien, como primer punto, habría que tener en cuenta cuánto ha evolucionado la contabilidad en el tiempo, desde la antigüedad hasta la era ya actual, ¿no? Como vemos aquí en una línea de tiempo que queremos nosotros mostrar, podemos ahí visualizar, ¿no? Que esto de la contabilidad no es nuevo. Esto ya venía desde la antigüedad, ¿no? Justamente se daban en forma de escritura pictográfica y jeroglífica, ¿no es cierto? Los antiguos primeros rastros de contabilidad, ¿no? Cómo hacían sus conteos o sus cuentas, ¿no? Y que han sido en la actualidad descubiertos, ¿no? A través de los arqueólogos, a través de las personas, ¿no? Que justamente se encargan de hacer estos estudios. Luego ya pasó esto a ser un poco más significado en cierta medida, llegamos a la Edad Media, donde se empiezan a hacer ya un desarrollo de un sistema numérico para poder justamente tener mucho más precisa la, las operaciones comerciales que se daban, ¿no? Porque desde la antigüedad se daban operaciones comerciales, ¿no? Lógicamente, de manera mucho más empírica, porque como recuerdan, no existía lo que es el dinero, ¿no? Existía el famoso trueque, pero ya conforme eso ha ido avanzando, entonces ya se ha ido sofisticando el sistema de intermediación, ¿no? Y es lo que tenemos ya en la actualidad mucho más moderno, ¿no? Como es el dinero electrónico y todas las variables que se puedan presentar en cualquier tipo de operación. Luego también podemos nosotros ver que ya en la época del Renacimiento se hacen ya los primeros estudios o el primer registro de la partida doble, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que acá ya se empieza a utilizar una técnica, la técnica que miren que tenemos desde data del año 750 hasta la actualidad se utiliza, que es la técnica del registro de la partida doble, ¿no? Entonces, este es un sistema que empezó ya a emplearse en esa época y lógicamente con el tiempo ha permanecido. Hoy en día, la partida doble es el principio fundamental de todas las transacciones u operaciones comerciales que realiza cualquier tipo de empresa. Y hay que agradecerle dicho aporte al frailer Lucas Pacioli, ¿no? Que es considerado justamente por algunos estudiosos como el padre de la contabilidad. Entonces, ahí es el punto de quiebre cuando ya se empieza a utilizar de una forma mucho más eh, técnica, a través de un principio, que es un principio universal, el registro de las operaciones en la partida doble. Luego vamos ya a una época mucho más moderna, en el cual ya se da el registro, pero a través ya del llenado, ¿no? Del llenado manual y el desarrollo de la imprenta, ¿correcto? Entonces acá ya existe lo que son los famosos libros contables, ¿no es cierto? Los libros contables donde se tenían que registrar, se tenían que sustentar todas las transacciones, producto de que la imprenta también evolucionó, ya se empezaron a confeccionar dichos libros y entonces ya se tenía claro cómo iba a ser el manejo de todas las transacciones y poder todo eso tener un control, un registro. Y eso se ha ido también evolucionando, ¿no? Con lo que tenemos en la edad contemporánea, como son los programas y software de contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día esto que vemos cómo ha ido evolucionando, hoy día lo tenemos a la mano, ¿no? Lo tenemos eh, mucho más rápido también la información, producto que se han desarrollado programas y software de contabilidad, ¿no? Que han ayudado
y que vienen ayudando a que la información sea más oportuna, sea más fiable y a la vez también tenga mucha más precisión, ¿no es cierto? Y dentro de estos software tenemos una gran variedad, entre los principales podríamos mencionar el sistema contable Conca, el sistema contable de Navasoft también, ¿no? Que algunos contadores profesionales de esta disciplina lo aplican en sus empresas, ¿no? Y así hay una infinidad de sistemas que se vienen desarrollando, producto que hoy en día se vuelve ya una exigencia para todas las empresas contar con información actualizada y de manera oportuna, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la modernidad también ha influido en la contabilidad. Entonces, ahí hemos visto a grandes rasgos en esta línea de tiempo cómo ha sido la evolución de la contabilidad desde la época antigua hasta la época actual en la cual convivimos. Bueno, acá hay algunas preguntas que las vamos a responder, como la primera que dice, ¿qué transacciones se observan en las siguientes imágenes? ¿Qué documentos intervienen en estas acciones? ¿Y de qué manera la contabilidad interviene en estas acciones? Como podemos apreciar en las tres imágenes ahí mostradas, en todas se observan que hay un intercambio, ¿no? En todo caso, hay una actividad propiamente, ¿correcto? En la primera, la actividad de una botica, se podría decir. En segundo, la elaboración o confección de prendas de vestir. Y en el tercero, ¿no? Está realizando justamente algún trámite bancario, ¿no? En todas estas tres figuras vemos que existe siempre una transacción. Y lógicamente que en todas ellas tienen que haber documentos, ¿no? Que se sustenten dichas transacciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera, que es un intercambio de un producto, tendría que existir un comprobante de pago, ¿no? Ya sea una boleta, una factura. En el segundo, donde hay la prestación de la mano de obra para la confección de algún tipo de prenda, algún tipo de bien, tendría que existir eh, una boleta de pago, ¿no? Porque es mano de obra que se está empleando. Y la tercera, que vemos que se está realizando un trámite bancario, un trámite financiero, tendría que existir el dicho recibo o voucher que sustente el pago o cobro, ¿no? De la transacción. Como vemos ahí, todos estos comprobantes que justamente hemos descrito y todas estas acciones también forman parte de la contabilidad, porque todo esto luego se tiene que materializar, se tiene que sustentar y se tiene que justificar dentro de la contabilidad de la empresa, justamente para poder tener esa condición de que las operaciones son reales, ¿correcto? Porque hay situaciones en las cuales que se ha visto que la administración tributaria en algunas oportunidades, producto de sus procesos de fiscalización, detecta, ¿no? Operaciones que no son reales, ¿no? Que no, nunca se han producido, ¿no? Y entonces vienen ahí las sanciones, infracciones que se cometen eh, frente al fisco, ¿no? Entonces miren qué tan importante se vuelve la contabilidad en todos los ámbitos hoy en día empresariales. Y bien, teniendo todo eso como antecedentes, teniendo todo eso como un preámbulo, ¿cómo podríamos ya definir propiamente a la contabilidad, ¿no? ¿En base a qué? ¿En base a qué tipo de argumentos podríamos nosotros eh, tener un concepto mucho más claro? Bien, vamos a ver algunos conceptos que hemos tomado tres conceptos de tres personas que se han dedicado justamente a realizar artículos con relación a lo que es la contabilidad, sus estudios, y por lo tanto creo conveniente que estos son los más precisos para poder definirla. Por ejemplo, tenemos a Marta Olivo y Maldonado, en el año 2006, dice que la contabilidad es el proceso de identificar, medir y comunicar información económica que permita a los usuarios de esta
emitir y tomar decisiones bien fundamentadas, ¿no? Entonces, mire, ¿qué tanto sirve la contabilidad para una organización, ¿no? Que se basa a ello la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si tenemos una contabilidad que no es fiable, que no se asemeja a la realidad de las operaciones, entonces podríamos estar ahí cometiendo ciertas decisiones que no son las más acertadas, ¿no? Y esto lo podemos ver en su página 24 de su libro Estudio de Contabilidad General, ¿no? En la parte inferior está la cita de dicho artículo y de dicha definición para que ustedes puedan tener referencia. Davidson, ¿qué nos dice en el año 2003? Ofrece una sencilla definición. La contabilidad es un sistema de información destinado a comunicar hechos financieros importantes, ¿no? Como está en su página 18 también de su libro Manual de Contabilidad de Costos. Entonces, miren, con una definición mucho más sutil, mucho más sencilla, nos habla del mismo impacto que es la toma de decisiones acerca de hechos o de situaciones financieras que se dan, pero acá ya habla ya de todo un sistema de información, ¿no? Entonces acá ya, lógicamente que la contabilidad es un sistema donde aplica toda una serie de procesos para llegar a un producto final, pero ya lo deriva a un punto de vista mucho más eh, técnico, donde podríamos nosotros también tener en cuenta que se aplican herramientas informáticas ya para el uso de estos hechos financieros, ¿no? Entonces, la contabilidad ya va ganando cierta relevancia, cierta modernidad, a partir de que hay personas que justamente ya también definen a la contabilidad como tal. Y para Horgren y Harrison en el año 2015, nos da un concepto mucho más actual, más moderno, donde definen a la contabilidad como el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informe, ¿no es cierto? Lo que conocemos nosotros ya como los estados financieros. Y estos se comunican o comunica estos hallazgos a los encargados de tomar decisiones, ¿no es cierto? Miren, todo lo que implica ya la contabilidad en tiempos modernos, ¿no? Y qué es lo que se da, ¿no? Porque es un sistema donde se va a tener en cuenta todas las actividades del negocio, ¿no es cierto? Y generalmente o usualmente un negocio tiene operaciones, ¿no? De compras, de ventas, pago de proveedores, pago de planillas, cobro a clientes, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo eso forma parte del sistema y toda esta información se convierte en informes, o sea, se sintetiza, se procesa y tenemos un informe, ¿no? Un producto ya final, justamente sustentado en todas estas actividades. Pero estos también a la vez se comunican a los encargados de tomar las decisiones, ¿no? Ya sea el gerente, ya sea el administrador o en todo caso hacia los socios, ¿no? Que son la máxima autoridad dentro de una organización, ¿no? Entonces, teniendo esas situaciones o esos conceptos que nos están aclarando mucho más preciso el tema contable, entonces nosotros podríamos definirlo en dos formas, que la contabilidad aplica lo que es ciencia, pero a la vez también aplica lo que son sistemas, ¿correcto? ¿Y por qué decimos que aplica la ciencia? Porque acá se encarga de analizar, registrar e informar los hechos de carácter económico que una entidad o empresa realiza durante un periodo determinado, ¿no? Como vemos acá también ya hay la aplicación de los famosos libros o registros contables, ¿no es cierto? Porque todos los hechos económicos o actividades económicas
tienen que tener un sustento ya físico, que podrían ser los libros. Digo podría ser porque hoy en día también nosotros eh, hemos avanzado en ese aspecto. Ya no solo son libros físicos, también hay libros computarizados o mucho más aún libros electrónicos, ¿no es cierto? Entonces, eso va mejorando eh, el concepto o la definición que se le da a la contabilidad como ciencia. Y como sabemos, todas estas actividades siempre se miden a través de periodos, a través de ciertos eh, periodos de tiempo, ¿no? Para nuestra eh, realidad, bueno, el periodo justamente aplica lo que es un año calendario que inicia el 1 de enero y el 31 de diciembre culmina, pero pueden haber periodos de menor, de menor tiempo, ¿correcto? Producto que quizás las actividades han iniciado no necesariamente el primer día de enero, pueden haber iniciado posteriormente, pero sin embargo siempre se toma como referencia el periodo de 1 de enero hasta el 31 de diciembre. También define el concepto de ciencia de la contabilidad el uso o la aplicación de principios y normas que permiten conocer la situación financiera y económica de las entidades, ¿no? Entonces, no solamente es el hecho de que toda esta información se analiza y se registra y luego se informa, ¿no? Sino que para procesar toda esta información se tiene que aplicar los famosos principios de contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, existen principios de contabilidad generalmente aceptados que son aplicables a las normas, que son aplicables a todas las eh, operaciones financieras, operaciones comerciales, y lógicamente también hay la aplicación de normas, tanto contables y tanto de carácter internacional, ¿no? Entonces, acá tenemos como referencia las famosas NIF, o Normas Internacionales de Información Financiera, que justamente buscan que toda la información financiera y económica de las entidades tenga ese grado de fiabilidad, o sea, que tengan esos estándares de calidad, que la información que se muestra goce con una calidad idónea para el buen uso eh, de sus socios, o mucho más aún para que pueda ser útil para los terceros interesados, ¿no? Como por ejemplo inversionistas o en todo caso el Estado también, ¿no? Que ellos son los que se encargan de supervisar a todas las entidades. Y como tercer aspecto que consolida el concepto de que la contabilidad es una ciencia, es que aplica criterios de clasificación y registro de las transacciones realizadas por las entidades, ¿no? Cuando decimos aplica criterio de clasificación y registro, acá nos estamos refiriendo de que existe una codificación, ¿ya? Para poder nosotros determinar las partidas contables, cómo codificarlas y a la vez denominarlas, ¿no? Para ello también existe lo que es el Plan Contable General Empresarial, que es el manual que se rige en todas las entidades para poder hacer esta clasificación y registro de las transacciones, que también que también ha tenido que ir actualizándose este Plan Contable General Empresarial, debido a que las normas contables de información financiera también se actualizan y lógicamente este plan, este manual de contabilidad, tiene que adaptarse a dichos cambios también, ¿no? En la actualidad manejamos el Plan Contable General Empresarial 2020, o algunos lo denominan Plan Contable General Empresarial 2019, versión modificada en mayo del 2019, justamente, ¿no? Entonces, ese es el que está vigente en la actualidad y es el que aplican para determinar estos criterios de clasificación y registro. ¿Y por qué también la contabilidad es un sistema? Como vemos, porque procesa la información de la empresa, ya sea en forma manual, ¿no? A través de los registros manuales, o también en forma computarizada, ¿no? Si es que se tuvieran ya los software contables.
y esto permite informar a los directivos para la respectiva toma de decisiones, ¿no? Entonces, miren, el sistema se aplica desde el punto de vista manual o en todo caso desde un punto de vista ya mucho más tecnificado, ¿no? Mucho más tecnológico, a través de un programa o un software. Eso es lo que sustenta el concepto de contabilidad, que sea una ciencia y a la vez también un sistema producto de todas las actividades. Pero la contabilidad busca objetivos también, ¿no? Entonces, la contabilidad no solamente es mero registro, mero llenado de libros, un mero llenado del software contable, ¿no? Tiene objetivo la contabilidad, ¿no? Como vemos acá, los 4 principales objetivos de la contabilidad son, primero, proporcionar información ordenada, ¿correcto? Y sistemática sobre el movimiento económico y financiero del negocio. Este es, creo, una de las principales eh, o de los principales objetivos, ¿no es cierto?, del negocio, brindar esa información. Lógicamente, una información que sea ordenada, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros tenemos eh, un mejor análisis de las actividades económicas del negocio. 2, también establecer monetariamente la información histórica o predictiva, la cuantía de los bienes, deudas, el patrimonio que dispone en la empresa, ¿no? Entonces, cuando decimos establecer monetariamente, significa cuantificarlo, ¿correcto? En soles, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Esta información histórica o predictiva, lo que tenemos como son bienes, deudas y patrimonio. En otras palabras, ¿qué nos quiere dar a entender? Que debemos saber cuánto es nuestro activo, cuánto es nuestro pasivo y cuál es nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Lógicamente a una fecha determinada. Entonces, cuando conocemos todo ello, ya podemos también tomar decisiones, ¿no es cierto? Porque sabemos con qué contamos en ese momento, ¿no? Ya sean bienes dinerarios o en todo caso no dinerarios, ¿no? Como activos. Conocer también los pasivos, mis deudas, ya sean a corto o a largo plazo, ¿no? Para poder ver el grado de liquidez con el que cuento. Y por último, el patrimonio, ¿no? Para poder también reconocer si es que el capital invertido está generando la rentabilidad esperada, ¿no? O la rentabilidad deseada, ¿no? Desde un inicio. Entonces, mire, qué tan importante se vuelve como objetivo conocer eh, dichos importes, ¿no? 3, dice registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos, ¿no? Entonces, esto va en función a que mientras mejor tengamos o mientras mejor se conozcan todos nuestros ingresos y egresos, vamos a saber si verdaderamente el negocio está rindiendo los frutos esperados, ¿no? Y por último, participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales que ayuden a coordinar los efectos en toda la organización, ¿no? Entonces, la contabilidad también se vuelve un aliado a la hora de tomar las decisiones desde el punto de vista estratégico, ¿no? Aquí entrará también a tallar el tema administrativo, ¿no? El tema financiero, que justamente en forma coordinada favorecen a toda la organización, ¿no es cierto? Contribuyen a a lo planificado, a la famosa obtención de metas, ¿correcto? Entonces, la sinergia entre todos los actores dentro de una organización van a contribuir a que dichas metas u objetivos se puedan cumplir. Entonces, ¿cuál es la importancia de la contabilidad? Como ya hemos estado viendo, el primer la primera importancia bien clara que hemos podido nosotros ya ir organizando o poder ir viendo es que apoya a los directivos en la planificación, organización y control, ¿no es cierto? Entonces, esto es vital, ¿no? Planificar todas las actividades
Luego, estas deben organizarse y siempre es indispensable el control posterior para ver si es que verdaderamente se están cumpliendo todo lo planificado, ¿no es cierto? Porque si es que hubiera por ahí algún tipo de eh, inconsistencia, poder tomar las medidas correctivas de forma oportuna y no cuando ya sean irreversibles. Para ello, entonces, se vuelve una herramienta bastante importante para los directivos en todo este proceso. Bueno, también ayuda a elaborar la estadística de carácter nacional, ¿no? Si esto desde el punto de vista macroeconómico, toda esta información que emiten las empresas a través de sus informes o estados financieros van a permitir conocer la realidad de los sectores económicos y cómo se están desenvolviendo, ¿no es cierto?, en un periodo determinado, ¿no? Entonces, acá se elaboran ya estadísticas con la ayuda de determinadas instituciones que se encargan de recoger información a través de muestreos o en todo caso a través de eh, test o encuestas in situ para poder tener una estadística mucho más real, mucho más precisa, ¿no? Que abarque todos los sectores económicos de nuestro territorio y así poder tomar decisiones, ¿no? Entonces el Estado, el gobierno también toma decisiones de carácter económico en función a la información contable de cómo están las empresas, ¿no? Entonces acá también podríamos nosotros llegar a la conclusión la importancia de lo que es estar en el sector formal, ¿no? Porque si es que no estamos dentro de ese sector, muchas veces podríamos distorsionar la información que genere estas estadísticas, ¿no? Porque todas las estadísticas básicamente se hacen con sectores formales, sectores que debidamente tributan, ¿no es cierto? Y que manejan una contabilidad mínima, pero la informalidad a veces genera ciertas distorsiones a la hora de los resultados. También permite evaluar la gestión de los ejecutivos, ¿no? Si verdaderamente, como se dice, están dando la talla, ¿no? Se están gestionando muy bien los recursos, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros felicitamos o decimos que la gestión de un gerente ha sido exitosa, es porque los resultados así lo avalan, ¿no es cierto? Pero cuando los resultados más bien son adversos, entonces podríamos decir que ese gerente está prácticamente haciendo un mal uso, ¿no?, de los recursos de la organización. Entonces permite también evaluar la gestión de los ejecutivos. También proporciona información a usuarios internos y externos para la toma de decisiones, ¿no? Cuando decimos usuarios internos nos referimos básicamente a los que son los socios, accionistas, ¿no es cierto? Ni los mismos trabajadores se vuelven en usuarios de esta información, ¿no? ¿Por qué? Porque si la empresa va bien, tiene buenos resultados, entonces ellos también van a recibir incentivos, ¿no? La famosa participación de utilidades, o en todo caso los bonos de productividad, ¿no? O los premios para que ellos puedan estimularse e incentivarse a seguir produciendo, lo, eh, produciendo de manera muy eficiente. Y cuando hablamos ya de usuarios externos, nos referimos a los acreedores, ¿no? Los acreedores también requieren saber de cuál es la situación financiera o económica de la empresa. ¿Por qué? Porque yo te otorgo líneas de crédito y por lo tanto necesito saber si me vas a poder cumplir con dichas exigencias, ¿no? Dichas deudas, así como los bancos, ¿no? Los bancos para poder solicitarte algún tipo de financiamiento exige saber o conocer cuál es tu situación financiera, ¿no? Por eso que la contabilidad se vuelve importante porque va a proporcionar esta información, ya sean a usuarios internos o externos para la toma de decisiones, ¿no? Y en externos también podríamos considerar al Estado, ¿no?
el Estado a través de la administración tributaria, que justamente ellos planifican el tema de la recaudación tributaria, ¿no? Y es vital que todos, todos los contribuyentes que están debidamente inscritos puedan tributar de la manera correcta, ¿no? Para que así el Estado pueda también cumplir con la sociedad, ¿no? Entonces se vuelve un usuario de información, pero externo. Y habíamos dicho también inicialmente que podríamos nosotros fundamentar dicha, dichos conceptos de la contabilidad a través de tres situaciones que hoy en día se aplican dentro de esta disciplina, ¿no? Y bueno, el arte también forma parte de la contabilidad, debido a que es una característica de arte, consecuencia de la estética con la cual se llevan los libros contables, ¿no? Que quizás que para muchos pasa desapercibido, pero que sin embargo se aplican ahí ciertas nociones de arte o artísticas a la hora que se llenan los libros físicos, ¿correcto? Porque en los electrónicos ni en los computarizados se podría aplicar, ¿no? Y estas consisten, ¿no?, en la forma como se registra, ¿no? Que debe ser con una letra clara, una letra idónea, ¿no? Entendible, a la hora que hacemos una glosa o un comentario de dicha transacción, a la hora con la cual se subrayan los importes que se dan a mostrar a estos órganos de control y mucho más aún para los usuarios, ¿no? Que la información que se muestre en los libros sea comprensible, sea entendible, ya que muchos socios, muchos eh, empresarios no conocen de contabilidad o no tienen nociones de estos temas contables, ¿no? Pero que sin embargo, si se los da una información con características bien específicas, podrían ellos tener una mayor comprensión, ¿no? Es por eso que se aplica también este tipo de disciplina dentro de la contabilidad. La técnica también es la técnica es muy usual ahí porque ya habíamos dicho, es una técnica al ser una aplicación e implica la repetición de un proceso señalado, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos decir que se aplica la técnica de la mayorización, ¿no? Las famosas cuentas T, que es una técnica que permite consolidar información y esto permite también que en el proceso se dé no solamente una oportunidad, sino dependiendo la necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, dependiendo las partidas contables que tengamos por registrar. Entonces, la aplicación de esta técnica va a ser muy, muy usual. O también técnicas, por ejemplo, en la evaluación de los inventarios, ¿no es cierto? Utilizar algún método para saber o conocer el costo de las mercaderías vendidas, ¿no? O también la técnica de los famosos arqueos de caja, ¿no? Que se dan de manera sorpresiva, de manera inopinadas, para poder corroborar o en todo caso para ver, detectar algún tipo de inconsistencia entre el dinero físico y el reportado, ¿no? Entonces, miren, todas estas situaciones engrandecen o fundamentan los conceptos de contabilidad. Y ciencia, bueno, ¿por qué decimos que la contabilidad es una ciencia? Porque se aplica en el ámbito social, que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las empresas con la finalidad de poder servir a la toma de decisiones y a la vez también el control para las partes interesadas, ¿no? Como ya habíamos dicho, ya sean internas o externas estas partes interesadas. Y el cuarto punto que teníamos preparado era la clasificación. ¿Cómo se clasifica la contabilidad actualmente? Viéndolo de distintos eh, enfoques, ¿correcto? Creo que uno de los principales es el
La clasificación o una primera clasificación puede darse dependiendo del origen de los recursos que manejan las empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos de este punto de vista, desde el manejo de recursos, contabilidad pública o también contabilidad privada, ¿no es cierto? La contabilidad pública o privada. ¿Y cuál será o dónde radica la diferencia entre ambos? Generalmente, la pública está enfocada al bienestar, ¿no es cierto? Al buen control del dinero público de todos los ciudadanos. Y lógicamente que acá tendrá que hacerse una buena administración de dichos recursos, porque también están sujetos de sanciones, ya sean económicas o penales, ¿no? Los administradores o los funcionarios públicos. Y en esta contabilidad pública no existe lo que es el lucro. Entonces, a diferencia que la contabilidad privada, sí hay un interés lucrativo de generar ganancias, de generar rentabilidad. En las públicas no existe ello. Aquí lo que existe es generar, pero un bienestar que va en función de satisfacer necesidades de la población dependiendo del ámbito jurisdiccional de la autoridad competente. Entonces, definimos a la contabilidad privada como aquella que tiene por objeto el registro y control de las operaciones que realizan las empresas de propiedad en forma particular. Estas empresas privadas, a su vez, pueden ser naturales o como pueden ser jurídicas también, ¿no? Entonces, esta es una de las, se podría decir, de las formas o de las características que diferencian a la contabilidad privada de la pública, que acá pueden existir personas naturales y jurídicas, ¿correcto? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Una persona natural es una persona común y corriente, ¿no? Que actúa con sus propios nombres y apellidos, y lógicamente que responde de manera incondicional con todo su patrimonio, con todos sus bienes que pudiera tener en caso se suceda algún tipo de litigio, algún tipo de deuda que se contraiga. Entonces, la persona natural asume completamente con todo lo que tenga. A diferencia de la persona jurídica, que también genera deudas, que también genera por ahí contingencias, pero estas personas jurídicas justamente no responden con la totalidad de su patrimonio de los socios, sino con el patrimonio de la empresa, de la persona jurídica. Entonces, acá viene una gran ventaja entre si uno quiere ejercer una actividad empresarial y quiere hacerlo desde el punto de vista de persona natural o jurídica, ¿no? Lo más recomendable es hacerlo a través de una persona jurídica y dentro de ellas tenemos a las sociedades, ¿no? Ya sea sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, las sociedades de responsabilidad limitada, o también hay una forma muy particular que no es una sociedad, pero sí es una persona jurídica, que son las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Que pareciera que no excluyera dentro de las sociedades, pero que sin embargo sí es una persona jurídica porque tiene todas las condiciones y todas las características para poder ejercerla, ¿no? Entonces es una de las formas hoy en día que se aplican con mayor grado de frecuencia las empresas individuales de responsabilidad limitada debido a su alto índice de usuarios que han visto en este tipo de forma jurídica proteger su patrimonio, ¿no es cierto? Proteger su lucro patrimonial que han generado por años. Entonces, lo ven atractivo esta forma de poder realizar actividades empresariales. Y bien, para ahí podemos ver algunas de las empresas, ¿no? Que están dentro del ámbito como personas jurídicas, ¿no? Como Gloria, Samsung,
Coca-Cola, Inca-Cola, Nestlé, Sony, Nescafé, Adidas, Foster, ¿no? Son en algunos de ellas transnacionales que son empresas constituidas formalmente, no de ahora, sino de años, de décadas, pero que sin embargo llevan contabilidad privada debido a qué? Debido a que generan lucro, generan utilidades, ¿ya? Y acá está la contrapartida o el otro lado de la moneda, ¿no? Que es la contabilidad pública. Y esta contabilidad, dice, tiene como objetivo el control y registración de las operaciones efectuadas por las entidades del sector público nacional, en otras palabras, por las entidades del gobierno, ¿ya? Entonces, eh, todo lo que es contabilidad pública lo aplican las entidades o instituciones del gobierno, ya sea gobierno central, gobierno provincial o gobierno distrital. Todas ellas en su conjunto aplican contabilidad pública, porque pertenecen al sector público nacional, ¿no es cierto? Como también los órganos autónomos del gobierno, como vemos ahí algunos de ellos son el Ministerio de Economía y Finanzas, Indecopi, la SUNAT y SUNAR, para mencionar los más emblemáticos o los más los que mayormente se están aplicando, ¿no? Normas, sanciones, eh, decretos, ¿no es cierto? Y ellos llevan una contabilidad de carácter público. Pero bien, esa era una forma de poder nosotros clasificar la contabilidad, pero no es la única. También podríamos verlo dependiendo del tipo de actividad que desarrolla la empresa, ¿no es cierto? Porque no todas las empresas se dedican a un solo ámbito de negocio, ¿no es cierto? O a un solo giro o a una sola actividad, ¿no? Entonces, hay varios giros, varias actividades que realizan las empresas y en función a esas actividades que desarrollan, entonces, también se ha creído conveniente establecer una clasificación, ¿no es cierto? Para mejor entendimiento y para poder nosotros tener en cuenta dicha clasificación, tenemos la siguiente, ¿no? Las hemos agrupado en estos ámbitos, ¿no? Como vemos, uno, existe lo que es la contabilidad comercial, que es la que quizás es la más usual, la que vemos con mayor eh, incidencia, lo que vemos mayoritariamente en nuestro territorio, porque es aquella que controla las operaciones que realizan las empresas dedicadas a la compra y venta de un producto o artículo determinado. Bien, en esta contabilidad comercial lo que hay es simplemente una intermediación, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque compras y vendes. No hay un proceso de fabricación, no hay un proceso de producción, ¿no es cierto? Acá lo que se comercializa son ya productos determinados o ya debidamente elaborados y listos para poder venderse, ¿no? Y estos son los que vemos mayormente, ¿no? Cuando vamos a una tienda comercial, ¿no es cierto? O vamos a una tienda por departamento, o vamos a una tienda de abarrotes, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que vamos ahí? Justamente a comprar un producto y ellos no lo venden, ¿no es cierto? No hay mayor complejidad tampoco dentro de su estructura contable, ¿no es cierto? Porque es una compra y venta de productos, ¿no? Entonces, es una contabilidad bastante eh, simple, sencilla, pero que sin embargo se debe tener en cuenta un control bastante exhaustivo de los inventarios, ¿no? Como acá hay compra y venta de productos, entonces se va a manejar lo que se denominan los stocks, ¿no? O los almacenes. Se vuelven ahí un punto bastante neurálgico dentro de toda la contabilidad, poder determinar los famosos
costos de venta, ¿no? Saber cuánto me cuesta determinado producto y a partir de ahí, qué precio yo ya le puedo asignar para el público, ¿no es cierto? Entonces acá el tema del control de inventario se vuelve una herramienta bastante importante, ¿no? Porque se van a manejar cantidades bastante elevadas de productos que van a ingresar y a la vez salir, ¿no es cierto? A diferencia de la contabilidad industrial, donde es la que controla las operaciones de las empresas, dedicadas ya, acá viene la transformación, ¿no es cierto? La transformación de la materia prima en productos terminados o elaborados, ¿no? Acá sí hay todo un proceso desde que ingresa la materia prima y luego pasa a un proceso de transformación donde interviene la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, ¿no es cierto? Y luego tenemos los productos ya terminados o elaborados y por ahí también van en algunas situaciones quedar productos en proceso, ¿no? Entonces, miren qué tanta diferencia hay en la contabilidad industrial con la comercial, donde no había producción, solamente había una intermediación del producto ya elaborado, ¿no? Entonces, acá también es muy usual aplicar una técnica denominada eh, costos o costear. Acá se va a costear en cada proceso o en cada punto del proceso de fabricación, porque se va a querer saber cuánto es el costo por unidad, unidad de producto, ¿no es cierto? ¿Por qué nos interesa saber el costo de unidad de productos? ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo ya podría estimar cuántas unidades tendría que elaborar o tendría que vender también para poder coberturar todos mis costos, ya sean fijos y variables, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de ahí, yo ya puedo establecer mi famoso punto de equilibrio. Entonces, todas esas herramientas, ¿no? De análisis, yo ya las puedo aplicar ¿dónde? En una contabilidad industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque su campo de acción es mucho más amplio. Acá se ven procesos que no se ven en la contabilidad comercial y por lo tanto la toma de decisiones va a ser acá mucho más constante, mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a tener que analizar esta información de los costos. Otra forma de ver la contabilidad o clasificación dentro de las actividades tenemos la contabilidad de empresas extractivas también que hoy en día se han vuelto o tienen bastante auge, ¿no? Las famosas empresas que se dedican a extraer recursos eh, minerales dentro de nuestro territorio, ¿no? Y hemos escuchado a través de informes periodísticos, noticias, que Perú es uno de los países con bastantes recursos eh, minerales, ¿no es cierto? Es por ello que también se vuelcan empresas transnacionales, ¿para qué? Para hacer los estudios respectivos del suelo, del subsuelo, ¿no? Y ver a partir de ahí qué productos puedan ellos extraer, ¿no es cierto? Entonces, para este tipo de actividades también el Estado otorga ciertos incentivos, ciertos beneficios, en medida de que ellos, desde que van a empezar a hacer su exploración, ellos no van a ganar ni un sol, ¿no? O sea, primero inician con la etapa de exploración, donde ellos invierten prácticamente todo, todo lo necesario, ¿no? Pero una vez que ya encuentran el mineral o el yacimiento que explotar, entonces ahí van a empezar a recuperar la inversión destinada, ¿no? Entonces, se podría decir que acá es una de las actividades que mayor eh, ingresos le generan al Perú a través del PBI, producto de que estas exportaciones de minerales se dan con grados de precios bastante elevados. Lógicamente que hoy día deberían estar cotizados por debajo o en todo caso han sufrido una pérdida bastante fuerte producto de la
pandemia, ¿no es cierto? Entonces, también se dan situaciones que no son muy usuales, pero que sin embargo se tienen que considerar como un tema de una contingencia, pues. Lógicamente vamos seguro a escuchar más adelante algunos incentivos para poder repotenciar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, la contabilidad de empresas extractivas es aquella que tiene por objeto el control de las operaciones realizadas por las empresas que explotan algún bien existente en la naturaleza para su actividad económica, ¿no es cierto? Ya sea petróleo, ya sea oro, zinc, ¿no? O el que recientemente hemos escuchado, litio, ¿no? Que el Perú es uno de los países que tiene reserva de litio bastante fuertes, ¿no? Entonces, vamos a escuchar que van a haber empresas que van a querer ese mineral extraerlo para poder eh, usufructuarlo, ¿no? Para poder tener rentabilidad, para poder comercializarlo. También tenemos reservas de petróleo, entonces de gas, ¿no? Miren qué tan rico es el Perú en temas de minerales que se puedan extraer. Y lógicamente que también conlleva a tener una contabilidad en dichas empresas. Otra de las actividades también que bastante vemos con mayor frecuencia es la contabilidad de los servicios, ¿no? O sea, o la actividad de servicio propiamente, ¿no? Vemos una infinidad de empresas que se dedican a dar estos servicios, como por ejemplo vemos en las ilustraciones algunos de los cuales tienen bastante relevancia, como es el sector aéreo, ¿no? El transporte aéreo, el servicio de taxis, ¿no? O el de traslado de personas, o el servicio educativo, ¿no? Que también ha sufrido dentro de esta pandemia eh, un cambio, ¿no? Un cambio en su metodología a través de la educación virtual, pero sin embargo se mantiene siendo un servicio, ¿no? Entonces, la contabilidad de servicios es aquella cuyo objeto es el control de las operaciones de las empresas dedicadas a prestar propiamente servicio. Pero tenemos un tercer enfoque, ¿correcto? Que lo queremos ver ya desde el punto de vista de la información que maneja, procesa e informa o proporciona. Tenemos cuatro tipos de contabilidad: la financiera, la administrativa o de gestión también que se le denomina, la contabilidad de costos y por último la contabilidad fiscal o la famosa contabilidad tributaria, ¿no? Como lo querramos nosotros llamar, pero todas buscan al final y al cabo el mismo objetivo, ¿no? Entonces veamos desde este punto de vista distinto a los dos anteriores. La contabilidad financiera, como vemos, su objetivo es presentar la información financiera de propósito o usos generales en beneficio de la gerencia de la empresa, sus dueños o socios y aquellos lectores externos que se muestren interesados en conocer dicha situación de la empresa, ¿no? Los famosos inversionistas. Es decir, esta contabilidad comprende la preparación y presentación de los estados financieros para audiencias o usos externos, ¿no? La contabilidad financiera básicamente muestra o proporciona la situación de cómo está la empresa a una fecha determinada, dando a conocer sus activos, sus pasivos y el patrimonio, cómo está compuesto, ¿ya? Esa es la finalidad, el objetivo de la contabilidad financiera. En otras palabras, mucho más sencillas, mostrar qué es lo que tengo, cuánto debo y qué es lo que me queda para fortalecer mi capital. También tengo la contabilidad administrativa, ¿no? O la de gestión, que también nosotros la denominamos. Y está orientada ya a ámbitos administrativos de la empresa y sus informes no trascienden o no trascenderán la compañía. O sea, su uso es estrictamente interno, es para una toma de decisiones internas y serán utilizados por los administradores y propietarios para poder evaluar el desarrollo de la entidad
con relación a las políticas que se hayan aplicado, se hayan difundido, o metas y objetivos planificados por la gerencia y si es que se han ido consiguiendo. Esto me permitirán comparar, como vemos ahí, el pasado de la empresa, el presente y mediante ciertas herramientas o elementos de control planificar para el futuro. Entonces, la contabilidad administrativa también es denominada la contabilidad de gestión, porque va a juzgar y evaluar las actividades de la gestión de las personas que justamente llevan la rienda del negocio. Otro es la contabilidad de costos. Como vemos, la contabilidad de costos también forma parte importante dentro de la contabilidad general y es una rama de la contabilidad financiera que implantada e impulsada por las empresas industriales, ¿no es cierto? Y que va a permitir conocer el costo de producción de dichos productos y también el costo de venta de los artículos. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque así podemos determinar los famosos costos unitarios, ¿correcto? Entonces, al saber el costo unitario, nosotros ya podríamos tener un mejor control de la materia prima que se adquiere, de la mano de obra y de los gastos indirectos de fabricación. Entonces, ¿para qué? Para poder estimar o asignar el precio de venta al público, ¿no? Y saber qué margen de ganancia se obtiene por producto vendido, ¿no es cierto? Entonces, eso multiplicado por la cantidad de unidades vendidas o las unidades proyectadas que se van a vender, me va a mí eh, tener un indicador bastante expectante, ¿no? A querer obtener resultados, ¿no? Entonces acá también una de las técnicas que mayormente se aplican en la contabilidad de costos son los presupuestos, ¿no? Esa es una herramienta importantísima dentro del rubro de costos porque permite presupuestar y a la vez, una vez que se obtienen los resultados reales, comparar con mis presupuestos y evaluar si que se está cumpliendo lo presupuestado o en todo caso corregir si tuviera alguna deficiencia. Y por último, la contabilidad fiscal o también contabilidad tributaria, que comprende el registro y preparación de informes eh, tendientes a la presentación de declaraciones y el pago de impuestos, ¿no? Algunos especialistas consideran de que no hay que tributarizar la contabilidad, ¿no? O sea, que no hay que dejarlo o ceñirlo solamente en el ámbito tributario, en las normas tributarias, ¿no? Sino que la contabilidad va mucho más allá. Y es cierto, pues, ¿no? Como hemos podido apreciar nosotros, la contabilidad abarca varias esferas. La tributación o la contabilidad fiscal es una de ellas, ¿no? ¿Que nos sirve? Sí. ¿Por qué? Porque nos va a estar siempre pendiente para determinar nuestros pagos de impuestos, ¿no? Y lógicamente que la administración tributaria va a querer que nosotros, como empresa, siempre determinemos o hagamos el cálculo de nuestros impuestos de manera correcta, de manera acertada, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, eso va a originar una multa posterior. Entonces, pero este pago de impuesto proviene de qué? De operaciones, ¿no es cierto? Y en esas operaciones se han aplicado principios, se han aplicado técnicas, se han aplicado políticas, normas, entonces no solamente es la aplicación propiamente de la liquidación de impuestos, sino una serie de componentes que hacen obtener como producto final el pago de determinado tributo o impuesto. Entonces, es importante señalar que por las diferencias entre leyes fiscales y los principios contables, la contabilidad financiera difiere mucho de la contabilidad tributaria porque no se debe o no debe ser una barrera para llevar un sistema interno de contabilidad financiera y de igual forma establecer un adecuado registro fiscal, ¿no? Lo que les estaba comentando, ¿no? Uno es la contabilidad financiera que se basa en normas, principios, eh, técnicas, ¿correcto? Que nos permiten saber la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Y la contabilidad tributaria determina el pago de mis obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, para todo esto,
justamente existen lo que son las normas internacionales de información financiera que han creído conveniente uniformizar esa información. Como sabemos, es cierto que no todos los países manejan los mismos tasas de impuestos, las mismas leyes fiscales son distintas, pero que sin embargo, en gran medida, la uniformidad de criterios a la hora de elaborar la información sí es una sola, ¿no? Que aplicarse los distintos tipos de tributo dependiendo de la realidad de cada país, ahora sí cambiaría, pero no va a cambiar el marco normativo o el marco general. Podrá cambiar quizás la denominación de la cuenta, quizás lo puedan tener de otro nombre o de otra manera, o en todo caso algún impuesto que ellos tengan eh, o nosotros no lo tengamos, ¿no? Entonces eso puede diferir, pero dentro del marco general de la preparación de la información, eso sí es uno solo, está estandarizado y es por ello que hace bastante usual la implementación de estas famosas normas internacionales de información financiera. Entonces, con esto hemos querido nosotros dar a conocer un poco sobre el marco normativo, el marco general de todo lo que corresponde a la contabilidad o la visión general de la contabilidad y la empresa. Bueno, me despido, ha sido un gusto y nos volveremos a encontrar nuevamente en el siguiente tema sobre principios de contabilidad generalmente aceptados.